mismas prestaciones, uno hace un modelo y ya directamente salen los planos más o menos de obra, con las armaduras, con todas las dimensiones. Pero bueno, todo ese, digamos, la modelación, todo el control que hay que hacer de los modelos y de los resultados, sobre todo, requiere que ustedes se formen como ingenieros, ¿sí? Tengan criterios para decir, a ver, el programa me está dando resultados coherentes o no, y bueno, en base a eso, ajustar el modelo o ver qué ha pasado. Y, digamos, es muy de prueba y error, sobre todo cuando uno comienza con el uso del programa. Bueno, que puesto mal un dato, puesto mal un valor o ha definido mal un elemento y bueno, y después uno rastreando llega a que, bueno, por lo general son errores tontos, entre comillas, digamos, lo que uno comete, ¿sí? Y seguimos cometiendo, lamentablemente no estamos exentos, así que por eso es que uno tiene que tener cierto orden para la moderación sobre todo y para el control. Ya vamos a tirar un par de tips, digamos, al final, bueno, muy personales, digamos, de mi experiencia en el uso de programas, pero bueno, por ahí les puede servir a la hora de usarlo. Bueno, perdón, me habían ¿Ingeniero? indicado que grabe la clase y no he puesto, sí. Digo. Disculpe, yo no instalé el programa desde el Drive que pasó usted, pero sí Uh-huh. instalé el ETAPS 19, encontré un video en YouTube muy bueno y creo Sí. que una versión más actual. O sea, le quería preguntar si voy a tener algún problema o se puede No trabajar de la misma manera. hay problema con la versión. En realidad hemos pasado esta versión porque, digamos, el manejo del año pasado y es una versión bastante estable en cuanto a ya la venimos usando y la hemos probado. Sí me pasó una de sus compañeras el instalador de la versión 19 y ya lo vamos a probar. De todas formas, si lo querés usar esa versión no hay ningún problema. Por ahí va a haber alguna diferencia en los menús, esas cosas, capaz que te pide algunos datos adicionales, pero no debería haber diferencia en cuanto a los resultados. ¿Sí? Yo recomiendo generalmente usar la versión más nueva que dispongan. Pero bueno, por ahí no todos tienen la misma PC, las mismas posibilidades, digamos, de ejecutar algunos programas un poquito más pesados, así que por eso también es que usamos esta versión un poquito más vieja. Así que bueno, para que quieran usar no hay ningún drama. Bien, gracias. No, nada. Bueno, ahora sí, pongamos a grabar. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es, digamos, algunos criterios de modelación, cómo es el procedimiento. Este procedimiento yo lo armé muy en general, digamos, como para que le sirva para cualquier programa. En general son bastante parecidos, digamos, los pasos, digamos, que hay que seguir. Entonces, hice una pequeña lista que después se puedo pasar, ya lo voy a compartir ahora, para que la vean, si la encuentro. A ver, déjame que la busque, la tenía acá. Ahí está. Bueno, más o menos, los pasos serían ahora. Y después vemos esto en general y de ahí nos metemos ya en detalle de lo que es el programa. Ahí está. Bueno, si se ve ahí, son 9 puntos. Podríamos hacer 10 si quieren, pero bueno. Básicamente, el proceso de modelación o de modelado, ¿sí?, abarca estos 9 pasos, ¿sí? Bueno, antes de eso, como introducción, también tengo que decirles, digamos, que digamos, todos los programas tienen su
digamos, capacidades. Hay algunos programas que son, digamos, más convenientes para ciertos casos, tipo de estructura, tipo de análisis. Este en particular, el ETABS, que es el que vamos a utilizar, tiene bastantes prestaciones, digamos, del uso a nivel civil, ¿sí? Está pensado, digamos, para resolver este tipo de estructura, tipo edificio y demás. Y en particular nos va a permitir sacar más fácilmente los esfuerzos en los tabiques que para el práctico, cuando resolvamos el práctico del edificio. Lo que les quería aclarar es que por ahí uno se entusiasma, digamos, con programas más precisos, y justamente lo que hay que buscar es la exactitud más que la precisión, ¿sí? Y eso se va a lograr armando un buen modelo, ¿sí? Donde las hipótesis, supongamos una viga donde definamos las articulaciones o los tipos de apoyo, sean coherentes con lo que va a ser lo que va a pasar en la estructura en la realidad, ¿sí? Entonces, digamos eso como para empezar. Estos programas están basados en la teoría de elementos finitos, ¿sí? No sé si alguien sabe de qué se trata. ¿Alguien sabe? Creo que ya han visto algo en estabilidad 4, han hecho algo de interpolación, Sí, cálculo hacia discretizar y calcular los desplazamientos para cada elemento, digamos, en particular, para cada elemento finito. Bien, por ahí va la idea. La idea es, digamos, subdividir o discretizar, como bien has dicho, todo lo que es el continuo de la estructura. Supongamos que es un pórtico, entonces discretizamos o dividimos en pequeños segmentos las columnas y las vigas, ¿sí? Entonces, de los valores de los nodos, que se llaman los extremos de cada elemento, en este caso estamos hablando de elementos de barra, podemos interpolar lo que pasa en el medio, digamos, dentro de ese elemento, ¿sí? Y lo mismo se aplica para otro tipo de elementos, como son las placas, ¿sí? Que vamos a utilizar, por ejemplo, para modelar las losas. Entonces, bueno, ahí van a tener, bueno, si es un elemento cuadrado, bueno, tendremos 4 nodos. Lo que pasa dentro del elemento, ¿a qué me refiero a lo que pasa? O sea, cuáles son las deformaciones, cuáles son las tensiones dentro del elemento, lo vamos a obtener como interpolación de los valores nodales, ¿sí? Eso es muy, pero muy básico, la idea de cómo funciona esto, el método de elementos finitos, ¿sí? O sea, uno divide la estructura, tiene lo que llaman ejes locales, ¿sí? De cada uno de los elementos, arma una matriz global de la estructura, y bueno, en función de los datos que uno incorpore, desplazamiento, fuerza en nodo o en elemento, bueno, después uno obtiene los resultados y bueno, y se aproximan dentro de cada elemento. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con qué es el proceso de modelación, que es lo que tenemos acá. El primer punto, y parece obvio, ¿sí? Pero bueno, le pongo en rojo, es definir las unidades de trabajo, ¿sí? Parece obvio, como les digo, pero bueno, muchas veces uno en la ansiedad de ponerse a modelar empieza a hacer el modelo y después se da cuenta que estaba en kilopounds y pulgadas y pie, y bueno, tiene que hacer todo nuevo. Así que por eso que siempre lo primero que hay que chequear es que estemos trabajando en las unidades de trabajo que corresponden. Vamos a tratar de trabajar en el sistema internacional, o sea, fuerza en kilonewton, dimensiones en metro y bueno, tiempo en segundo y demás. Bueno, el segundo paso, que ya es comenzando con lo que conocemos como modelación, es definir la geometría, ¿sí? En particular en este programa que vamos a ver, uno define una grilla, ¿sí? En función de esa grilla va vinculando esos puntos y puede ir armando la estructura, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien en detalle ahora. Después hay que definir los materiales y las secciones, ¿sí? Materiales, en este caso, bueno, para este ejemplo, el que hemos visto la clase pasada, vamos a definir un hormigón H25. ¿Qué quiere decir definir? Vamos a poner cuánto vale cada uno de los parámetros de peso unitario, de masa, de módulo de elasticidad, extensión, resistencia característica y demás. Y secciones, ¿sí? Ahí vamos a tener que definir, bueno, todas las secciones que necesitamos para el modelo. Bueno, en el caso de los elementos de barra, van a ser las vigas y las columnas, las secciones de viga y de columna. Y en el caso de las
losas, bueno, tendremos que definir una placa con el espesor de la losa que estamos modelando. Bueno, aquí nada más para recordar que después asignamos, una vez que defino material de secciones, lo que hago es unir con ayuda de la grilla los distintos puntos y voy generando el modelo, ya sea de nodos, de barras o las placas según corresponde. Bueno, después podemos definir las restricciones de apoyo. En el caso de nuestro ejemplo, teníamos todas las columnas que estaban empotradas en la base. Así que bueno, ya vamos a ver cómo se hace. Y después pasamos a definir los estados y las combinaciones de carga, ¿sí? Acá hay que ser muy ordenado, digamos, en la moderación para que no se mezclen los datos, ¿sí? Nosotros vamos a definir cargas permanentes, sobrecargas, después vamos a ver la acción sísmica. Entonces, bueno, cada cosa hay que definir en un estado de carga separado para luego hacer las combinaciones que correspondan según lo que indica el reglamento. Bueno, en cuanto a las cargas, bueno, hay distintas posibilidades de cargar, bueno, el peso propio, que normalmente lo tiene en cuenta en forma automática el programa, ¿sí? Uno define, ya definiendo los materiales y las secciones y las dimensiones que tiene ese elemento, bueno, el programa puede calcular automáticamente el peso propio, ¿sí? De todo lo que está modelado. Después podemos adicionar cargas, ¿sí? Ya sea en losa, en viga o en nudos. Bueno, son bastante flexibles, digamos, en general los programas para cargar o asignar fuerza. En particular, para este ejemplo, vamos a ver cómo se carga un acelerograma, ¿sí? Que es lo que hemos hecho con la planilla, y vamos a ver si dan los resultados más o menos similares. Y después, bueno, para el caso del ejemplo que vamos a ver la semana que viene, vamos a ver cómo cargamos los espectros, ¿sí? Bueno, después, para hacer un análisis modal, lo que hay que definir son los diafragmas rígidos. En este caso, para el ejemplo, tenemos un solo piso, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo resuelto una sola masa que va a estar concentrada en ese piso? Y esa es la que bueno, genera toda esa respuesta dinámica, ¿sí? Entonces necesitamos definir cuáles son los nodos que van a formar parte de ese diafragma y cómo se va a calcular la masa, ¿sí? O la masa concentrada, digamos, en cada uno de esos diafragmas. Bueno, por último, vamos a hacer el análisis, o sea, vamos a hacer correr el programa para que analice el modelo y vamos a ver los resultados. Ahí, bueno, vamos a ver cómo se pueden observar los modos, los esfuerzos, las reacciones de apoyo, de formación y demás, ¿sí? Pero bueno, más o menos este sería un proceso de modelación general que podría aplicarse para cualquier programa, ¿sí? Obviamente, estoy definiendo las cargas, bueno, me he olvidado de modelar algún elemento, bueno, no hay problema, genero una sección, digamos, no es que sí o sí tengo que seguir el orden del punto 3 pasar al punto 4, o sea, esto es bastante libre y voy a poder ir y volver según la necesidad. Bueno, ahora pasemos, no sé si hay alguna duda hasta ahora de esto, me avisan. Ahora vamos a ver el programa. Yo les aclaro por las dudas que el curso no es un curso sobre el programa, ¿sí? Vamos a verlo muy rápidamente y sí, digamos, les recomiendo que si puedan vean algunos tutoriales o practiquen, digamos, esto se aprende practicando, es así. Bueno, Ingeniero, sí, el programa también sirve para análisis estático, ¿verdad? sí. Sí, la mayoría Y de los usted programas... mencionó, creo, la clase pasada, que ¿Cómo, también perdón? podemos usar el RAM Elements también sería para el dinámico. El RAM Element tiene la posibilidad de hacer análisis estático y dinámico tiene la posibilidad de hacer análisis modal espectral. No hace el análisis en el tiempo. Time history se llama, es el análisis en cada instante, digamos. Esa es la limitación que tiene el RAM. Pero lo pueden usar tranquilamente para el práctico si quieren, porque no vamos a hacer ese análisis para eso. Lo que sí, por ahí es un poquito más fácil de obtener los esfuerzos en esta que más nada, y por eso es que hemos decidido darlo con este programa, pero bueno, sí se puede con RAM, habría que ver
eso, puntual, digamos, el tema de los esfuerzos no está bien, que nada más. Perfecto. ¿Y este TAPS es pago, ingeniero? ¿Cómo? El de TAPS es comercial, ¿verdad? Es pago. Sí, todos los programas son comerciales. Lamentablemente no tenemos una licencia educativa este, que podamos utilizar. De hecho, para el año que viene, estoy viendo si podemos usar otro programa que es el Robot, que es de Autodesk. En ese programa, en realidad todos los programas tienen licencia educativa, nada más que bueno, hay que hacer toda una gestión institucional, digamos, para conseguirla. En el caso particular de este programa del Robot, hay un representante de Autodesk acá en Tucumán, entonces por ese lado se puede agilizar un poquito. Y bueno, vamos a ver si se concreta. Podríamos usar ese programa que incluso tiene más cosas, digamos, más prestaciones para lo que estamos viendo. Tiene más tipo de análisis dinámico que se pueden hacer, así que bueno, ojalá que se concrete eso. Pero bueno, mientras tanto, vamos a usar lo que tenemos. Bien. Perfecto, ingeniero. Vamos a ver acá. ¿Me avisa si ya están viendo la ventana del programa? Sí, se ve. Bien, bueno. Bueno, lo primero que hay que hacer, vamos a poner acá en File, New Model. Vamos a poner esto en Default, creo que era acá en el medio, Default. Y acá vamos a definir las unidades por defecto, digamos, que vamos a usar para este modelo. Lo que decía, el primer punto, definir las unidades. ¿Sí? Eso es fundamental. Vamos a poner acá en kilonewton-metro. Y acá vamos a definir una... Ingeniero, Sí. no se están viendo las ventanas, las subventanas del programa. A ver, bueno. Vamos a ver, compartir de nuevo y pongo todas las ventanas a ver si funciona. Gracias por el aviso. Bueno, ahí puse para compartir todas las... Vamos de nuevo. ¿Ahí se ven? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, ponemos entonces acá en Default. Y lo que les decía es definir primero las unidades de trabajo. Vamos a trabajar en kilonewton-metro, que son las unidades que veníamos usando para el ejemplo. Bueno, abramos el enunciado primero, en detalle. Bueno, vamos a modelar entonces este ejemplo que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a necesitar definir en la dirección X, vamos a poner los ejes de la grilla en los ejes de viga, si les parece. Entonces tenemos acá 480 de separación entre estas dos líneas de viga. Entonces acá vamos a definir dos líneas. Acá no se confundan, digamos, serían en X, ¿cuántos ejes van a cortar ese eje X? ¿Sí? Serían 2 en X y 3 en el eje Y. ¿Sí? Que van a ser estos tres pórticos que tenemos acá. La separación en X tendríamos, sería 480 menos 20 centímetros, ¿sí? Para que coincida con el eje de cada viga, sería 460. Y acá serían 980, si les contamos 10 de cada lado, y eso dividido en 2, sería 490. Separación de los ejes que van a estar en esta dirección. A ver, descarga el archivo así lo vamos dibujando arriba. Bien. Entonces sería, estamos acá, 490 sería la separación entre, vamos a ver. Estamos haciendo definir estos ejes de cada
de cada eje de viga sería, ¿sí? Lo tenemos acá. Entonces la separación de cada uno va a ser 4,90. La cantidad de piso es una, ¿sí? Un solo piso. Y la altura que habíamos definido era, creo que 4 metros, si no me equivoco. 4 metros, ¿sí? Acá vamos a tomar la altura desde el nivel basal que hemos tomado para el cálculo de la rigidez. Entonces vamos a poner 4 metros. Y vamos a poner que solamente nos genere una grilla. Este que tiene acá la opción de dice Grid Only. Y ponemos OK. Bueno, ahí se arma la grilla que les decía. Esto, bueno, después lo pueden probar ahí cómo se mueve con las flechitas. Bueno, la selección es bastante similar al AutoCAD en cuanto a la selección de elementos y esas cosas. Así que después lo pueden ir probando. Bueno, fíjense que acá en la parte izquierda les muestra una vista de planta. Acá creo que les aclara en qué posición está. ¿Sí? No sé por qué dice 157. Perdón, acá se volvió a cambiar la unidad. Bueno, ponemos en kN acá abajo, ¿sí? Ahora sí, debería decir 4 metros, ¿sí? Ahí está, en el plano que está a una altura de 4 metros. Bueno, vamos a empezar por definir, vamos de nuevo a la listita, ¿sí? Tenemos la grilla definida, entonces vamos a definir los materiales y las secciones. Vamos acá. Sí. No sé qué pasó con el eco. No me aparece lo de 4, y sí, lo tengo en kN/m y me aparece 157,48. Entonces, cuando has definido, definí de nuevo el modelo, abrí de nuevo, generarlo de nuevo. O sea, pongo nuevo, Sí. abro otro, digamos. Sí, abrí otro y fíjate si le has cambiado ahí, en esa ventana, las unidades. Sí, ahí le había puesto kN/m. Ajá, Sí, lo tengo así. qué raro. Bueno, ya me voy a Sí, fijar. a mí me pasa lo mismo que la Lula, ingeniero. Acá, abajo a la derecha, tienen que cambiar. ¿Lo han cambiado? Sí, también, ya lo cambié ahí. Sí, también. Apreté las flechitas azules que están arriba. Claro, tenés que actualizar esta ventana. Eso puede ser. Ahí, si tocas esta ventana y con la flechita vas bajando, subiendo de nivel. Ok, ahora me fijo. Ahora sí, gracias. Bien. Bien. ¿Estamos? ¿Funciona? Sí, ahí está. Gracias. Bien. Bueno, nada. Ingeniero, ¿cómo se hace para agrandar más los números esos? Porque a mí me parecen como chicos, no sé por ¿Qué número? ¿Esto lo dejé? Sí, como que la parte izquierda me parece muy chica. Me tendría que fijar, la verdad que no recuerdo cómo se configura. A ver. Ok. Después lo vemos. A ver. Bueno, entonces, le decía, ya hemos definido la grilla, ahora lo que vamos a hacer es definir los materiales y las secciones. El único material que tendremos que definir es el hormigón, para este caso. Entonces vamos a poner acá, Define, Material Properties, que es la primera opción que tienen, y vamos a agregar acá un nuevo material, ¿sí? Este botón que tiene acá. Y ponemos, ahí le podemos poner cualquier nombre, lo vamos a poner H25. Bueno, material isótropo. Vamos a poner en masa, bueno, acá el peso por unidad de volumen era 25 kN por metro cúbico. Acá la masa la tendríamos que calcular como, sería los 25 dividido en 9,81. ¿Sí? Sería 2,5484. Más o menos lo que tenían ahí, 54. ¿Sí? El módulo de elasticidad, ¿cuál era el valor que habíamos adoptado? ¿Se acuerdan? Vamos a ver por acá. Ahí está. 23.500. Bien, eso está en megapascales. Fíjate que hay que cargar siempre en la unidad de kilonewton y metro, ¿sí? Serían 23.500.000.
Bueno, lo otro sería, esta es la resistencia especificada del hormigón. Acá sería, estamos en 25, a ver, 25 megapascales, hay que multiplicarlo por 1000, porque parecían 25.000. Eso para pasarlo al kilonewton metro por metro cuadrado. La tensión del acero es ADN 420, entonces sería 420 y 3 ceros más. ¿Sí? Entonces que vamos a pasar todo a kilonewton por metro cuadrado. Bueno, ¿estamos hasta ahí? No le veo las caras, así que me avisan. Sí, ingeniero. Obvio. Bueno, sigamos entonces. Vamos. Ponemos OK, ya queda ahí este hormigón definido ya en la lista. Ponemos OK, ahora vamos a definir las secciones. Todo lo que son elementos de barra son lo que el programa designa como frame. Entonces vamos a entrar acá en Frame Sections y vamos a definir, vamos a agregar, perdón, acá en esta segunda ventana que tiene acá, segunda pestaña, que dice Add Rectangular. ¿Sí? Agregamos una sección rectangular que le vamos a llamar, bueno, le pueden poner cualquier nombre, pongamos viga de 20 por, creo que era 50 si no me equivoco. 20 por 40. 20, no, por 50 tenemos acá. Sería 20 por 50. Acá, fíjense que les pregunta qué material va a tener ese elemento, entonces ahí ya tenemos el hormigón H25 definido. Vamos a poner en profundidad 0,5 metros y en ancho 0,20. Aquí hay que poner que es una viga, ¿sí? Hay que definir como viga, que está definida como columna. Para eso vamos a entrar acá en Reinforcement, que es donde definimos las armaduras. Y vamos a decirle que es una beam, o sea, una viga. Acá, bueno, se le puede asignar los valores de recubrimiento, ¿sí? Tanto superior como inferior. Dejemos, si quieren, los valores que vienen por defecto, que son 5 centímetros, podría ser 4, no hay problema. Todos esos parámetros, en realidad, lo usa el programa después si uno hace el diseño o el cálculo de la armadura. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer esa parte, así que no hace falta, digamos, tanto detalle en la definición. Bueno, tenemos definida la viga, entonces, de 20 por 50, ponemos OK. Y ahora vamos a definir las secciones de columna, también con la misma opción de agregar una sección rectangular. Vamos a poner acá columna. Las columnas sí creo que eran de 20 por 40. Sí. Tenemos la C1 de 20 por 40 y la C2 de 30 por 30. Vamos acá. Vamos a definir la de 20 por 40. También va a ser un H25. 20 por 40, ahí ponemos las dimensiones. Y en las, bueno, acá está bien definida como columna. También rectangular. Bueno, acá les pregunta el tipo de refuerzo lateral y demás. Bueno, eso también son parámetros que va a usar para el diseño. Acá podemos definir el recubrimiento de una columna, más o menos 3 centímetros, ¿sí? hasta el eje, sí, digamos, hasta el centro de la barra. Vamos a poner 3 barras de 16 en cada cara como para definir una armadura nada más que informativa, ¿no? Fíjense que acá les pregunta, digamos, si uno lo usa el programa después para chequear la armadura o para diseñarla, ¿sí? Si uno define la armadura de entrada, después si pone chequear, en función del esfuerzo y de las condiciones de cada reglamento, les avisa si están cumpliendo o no. Si ponen diseñar, lo que hace es, aparte de verificar, les propone otra sección o les modifica la sección que han configurado. Bueno, aquí tenemos definida una de las columnas, 20 por 40, ponemos OK. Vamos a agregar otra, que es la de 30 por 30. Vamos a poner acá 30 por 30. Si yo elijo diseñar, ingeniero, no importa qué armadura pongas, solo va a calcular, no va a cambiar nada.
No, cuando vos pones chequear, te chequea esa armadura que vos has puesto. Cuando vos pones diseñar, aparte de chequearla, digamos, te las puede modificar a la armadura. Automáticamente el programa te la puede modificar. Por eso, o sea, si yo no tengo la armadura y la quiero analizar, Claro, ¿cómo pones diseñar? Sí, en realidad, a ver, cuando vos definís la sección, te viene con una armadura dispuesta así por defecto. O sea, siempre tiene definida una armadura. Bien, Nada más que después eso, digamos, cuando vos lo usas para el diseño del programa, te lo puede modificar. perfecto, gracias. Bien, nada. Bueno, vamos a definir esta de 30 por 30. Y definimos las dimensiones, definimos el material. También vamos a usar los mismos parámetros que hemos usado para la otra. Vamos a poner... Ingeniero, Sí, la sección que estamos viendo ahí en planta, ¿es la misma que se va a poner en el modelo? O sea, la dirección Y y X del modelo es la misma que la que vemos ahí en el cuadrito. sí, eso en realidad acá, fíjate que tenés los ejes locales, ¿sí? 2 y 3, una muy buena pregunta. Bueno, para la columna cuadrada no vamos a tener problema, pero ya vamos a ver cuál es el que coincide con X y cuál es el que coincide con Y. ¿Sí? En la columna de 20 por 40, cuando la modeléis y después veamos en el modelo cómo está orientada, ahí te vas a dar cuenta si está bien definido o no. ¿Sí? Bien. Sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, ponemos OK. Ingeniero, Sí, sí, disculpe, ¿estos pasos se pueden repetir N veces? O sea, podemos volver a cambiar las secciones y todo eso. Supongamos que queramos obtener otro resultado. sí. ¿Se puede volver a explicar todo eso? Sí, eso le había dicho, que esa lista, digamos, de paso no es, digamos, rigurosa, que hay que cumplir con paso para pasar al siguiente. Digamos, totalmente libre te va a pasar, digamos, capaz que calcular una estructura y decir, no, acá tengo que poner una rigidización con un tensor y bueno, va a tener que generar el material, generar la sección y agregar esos elementos. O sea que, digamos, es bastante libre el proceso. La lista es nada más que informativo para que sepan más o menos cuáles son los pasos que tienen que tener en cuenta. Bien, gracias. No, nada. Bueno, estamos en definir el material y definir las secciones. Nos queda definir la sección de la losa. Eso lo vamos a hacer acá en Define. Acá, en Wall, Slab y Deck Sections. ¿Sí? Acá vamos a agregar una nueva. Slab es losa, en inglés. ¿Sí? Vamos a agregar una nueva losa. Le vamos a poner L14, para acordarnos del espesor. Acá le decimos que va a tener el material 825 también. Y acá tenemos que poner 2 veces el espesor. ¿Sí? Esto nos pide, digamos, el espesor que va a tener en cuenta para el comportamiento como membrana y como comportamiento flexión. ¿Sí? Nosotros lo vamos a usar como diafragma rígido, entonces lo vamos a definir como membrana. ¿Sí? Acá seleccionamos acá en el tipo de losa como membrana y ponemos OK. Acá, bueno, si se han fijado en tanto las vigas como en las secciones de las losas, aparece este botón que dice Set Modifiers, que nos permite modificar las propiedades de ese elemento o de esa sección de rigidez y demás. Ya lo vamos a ver puntualmente en el caso de las vigas, ¿sí? Para ver cómo podemos modificar la rigidez. Bueno, ponemos OK, entonces ya tendríamos digamos, las secciones definidas. Ahora vamos a dibujar, entre comillas, la estructura. Para eso usamos este icono que tienen acá, que dice dibujar líneas, a la izquierda. Acá tenemos que seleccionar la sección que vamos a usar, ¿sí? Vamos a buscar la de viga primero. Bueno, ahí en todo el listado les aparece todas las secciones que tienen. Aparece la que hemos creado, que es viga de 20 por 50. Y lo que les decía, fíjense que podemos seleccionar tanto en la vista 3D como acá en la vista en planta. Entonces podemos ir seleccionando estos puntos. Ahí, bueno, continúa, digamos, para seguir
por otro nodo, lo que hacemos cuando ya hemos llegado al final, con el botón derecho, se interrumpe la selección y vamos a la otra línea viva, botón izquierdo. Lo mismo para la otra dirección. Bueno, acá tenemos la ventaja de que son todas vigas iguales, ¿sí? Si tuviéramos distintas secciones, habría que ir cambiando la sección acá antes de generar el elemento. Bueno, vamos a generar las columnas. Perdón. Columnas de 20 por 40, que son las que están en las esquinas, ¿sí? Acá un pequeño detalle que, digamos, es más personal que otra cosa. Fíjense que generalmente la selección la voy haciendo de abajo hacia arriba o de izquierda hacia derecha, de izquierda a derecha. Digamos, en general, digamos, estos programas definen los ejes locales en función de esa selección, digamos, cuál es el nodo inicial y cuál es el nodo final. Entonces, por eso es que por ahí es conveniente tratar de tomar un criterio, digamos, y definir esos elementos con la misma orientación, ¿sí? Después, en los resultados quizá no cambie nada, pero por ahí para visualizar los datos, si tenemos los ejes locales de un elemento en una dirección y del otro en la otra, por ahí vamos a ver el momento de una y no de la otra. Entonces, bueno, por ahí es recomendable ser un poquito ordenado para eso. Ingeniero, Sí. ahí vio los cuadraditos verdes que le aparecen como la columna. Sí. Ahí me aparecen gigantes. ¿Eso es porque lo hice mal? ¿Que aparecen muy grandes? Sí, muy grande. Claro, capaz que cuando has definido la sección, fíjate que si estaban en las unidades que tenían que ser, Sí. y le has puesto el valor correcto. A ver, Okay. vamos a revisar. Creo que tiene que ver con el tema de las comas o el punto. Yo tuve ese error. Bien, puede ser eso, que tengan definido la coma como decimal y no te tomen la coma. Sí, eso hay que ver. Era el de la 20 por 30, teníamos que poner 0,2 y 0,4. Con coma lo pusiste, Joana, ¿verdad? Está con punto, porque yo tengo configurado Yo lo puse con coma, porque cuando lo puse por punto se me cambió. Claro, te he tomado 2 en vez de 0,2. Eso tengan cuidado. Y una vez que he seleccionado eso verde, ¿lo puedo deseleccionar o no? Vos podés, a ver, si vos cambiás a ver, suponete, yo he generado ya la columna, ¿cierto? Si vos te has equivocado, como decías, en las dimensiones, lo que va a hacer es directamente cambiarla en la definición de la sección. Claro, sí, es que cuando entro a la definición de la sección, eso estaba viendo, digamos, entro a la 20 por 40. Sí. Ahí voy, entrando. Entro, pongo, bueno, modificar. Sí. Y me aparece bien, o sea, me aparece 0,2 y 0,4 y sí, me aparece bien y igual me aparece gigante. No sé. Medio raro. A nadie me parece gigante. Y el tema, ingeniero, y en el tema de la grilla, ¿cómo se modifica si tuve ese error? Ahí está, Bueno, ya me apareció. ¿Ahora está bien? Bueno, Sí, gracias. La grilla la pueden definir acá, en Edit, Grid Data. Esa la pueden modificar aquí. Aquí tienen los valores, digamos, de cada uno de los ejes. O sea, lo que hace es modificar la grilla solamente, ¿sí? Después, digamos, si se han equivocado, si ya han modelado y se han equivocado en alguna medida, lo que pueden hacer es tocar, por ejemplo, este nodo, ¿sí? Perdón, acá, con el botón derecho. Perdón, estoy acá activo para generar el elemento bar. Si selecciono este nodo, fíjense que ahí les aparecen las coordenadas de X, Y, ¿sí? Entonces ahí les pueden modificarla, si es que tienen algún error, de cada uno de los nodos. ¿Sí? Bien, gracias. No. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, ahí, bueno, volviendo a la pregunta esa de la orientación de la sección, bueno, acá están bien orientadas, ¿sí? Están de 20 en la dirección X y de 40 en la dirección Y, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí si tuvieran que definir
una columna de 40 por 20, bueno, ya saben que primero va definido el 40 y después el 20, ¿sí? Eso, digamos, eso es muy particular de cada programa, ¿sí? Eso, digamos, siempre hay que hacer la pruebita del render, digamos, y ver qué dimensiones tiene para cada lado, pero bueno, es un detalle nada más. Bueno, definamos entonces las columnas que nos faltan acá en el medio. Vamos a seleccionar la sección de 30 por 30. Y vamos desde la base hasta la losa. Bueno, hasta ahora tenemos lo que son vigas y columnas. Vamos a poner ahora las losas. Para eso vamos a usar este icono que tienen acá. Dice dibujar áreas rectangulares. Y nos venimos acá a la ventana que tenemos acá a la izquierda, que está en planta. Y seleccionamos un nodo y hay que mantener apretado hasta el otro nodo de la otra esquina. ¿Sí? Ahí no tendremos que seleccionar el tipo de losa que hemos creado nosotros. Sí, sí, gracias, me acabo de olvidar eso. Acá tenemos que seleccionar L14, que es la sección que hemos generado de la losa, y ahí definimos cada paño de losa. ¿Sí? Bien. Bueno, si... Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué es que le elegíamos como membrana y no como shell? Para que tengan un comportamiento como diafragma rígido, ¿sí? La membrana tiene solamente la posibilidad de transmitir esfuerzo en el plano. Entonces no necesitamos que genere más información para esa losa, ¿sí? Si vos quisieras hacer digamos, si quisieras dimensionar o analizar una losa, digamos, a flexión, bueno, ahí lo tenés que poner tipo shell o plate, digamos, para que te tome esos momentos, digamos, en la losa. Bien, perfecto. Gracias. No. Bueno, entonces, les decía ahora, tenemos las losas y las columnas con sus materiales y secciones. Nos quedaría, vamos de nuevo a la listita. Bueno, esto ya lo que acabamos de hacer. Vamos a las restricciones de apoyo. ¿Y hay alguna forma de, por ejemplo, si hacemos clic en una columna, de ver si le hemos asignado la correcta o no? Sí, cada elemento que ustedes seleccionen con el botón derecho, hagan clic con el botón derecho y les da ahí todas las características, ¿sí? La longitud, la sección que tienen. Acá en Assignment tiene, digamos, todo lo que son, la asignación de la sección. Y otra cosa que le puede servir acá es esto ya lo vamos a ver ahora, está Insertion Point, bueno, ya lo vamos a ver bien ahora en detalle, a ver si aparece acá. No, bueno. Después tienen acá en esta pestaña las cargas, ¿sí? Ya vamos a ver cuando definamos las cargas en las losas, y haciendo botón derecho vamos a verificar que estén los estados de carga que corresponden, ¿sí? Pero sí, cada elemento con el botón derecho te da la información. Ingeniero, ¿podrías repetir después de seleccionar las columnas qué es lo que hizo? O sea, Después de generar estas columnas, sí. todavía nada, estamos por hacer ahora. Lo que le decía es que ahora tenemos... Lo de generar el losa, capaz que se refiere a eso. ¿Qué cosa? Después de la columna es una losa. Ah, perdón. La moderación de las losas, para eso vamos a la vista esta en planta. Acá, bueno, ya la tenemos modelada. Yo la voy a borrar y la voy a volver a hacer. Teníamos que ir al icono este que tiene acá, de dibujar áreas rectangulares. Y seleccionamos acá la sección de losa que hemos definido, que era la L14. Seleccionamos un nodo, mantenemos apretado y ahí vamos haciendo cada paño de losa. Vamos definiendo cada paño. ¿Sí? Bien. Ahora, ahora lo que les decía era, nos faltaría, siguiendo esta listita, es las restricciones de apoyo. Entonces vamos a ver, fíjense, vamos a esta ventana, bajamos hasta el plano de las fundaciones, digamos, sería de las bases, el plano basal, y vamos a seleccionar todos estos nodos, y en Assign vamos a poner, en esto que dice Join y Point, restricciones, ¿sí? Restraints que tienen acá.
Bueno, acá fíjense que tienen para seleccionar, liberar o no las traslaciones y rotaciones según los distintos ejes. Directamente podemos acá en este botoncito que tienen acá para que me tilde todas las restricciones, digamos, que sería el caso de empotramiento, y ponemos OK. Ingeniero, ¿cómo se deselecciona los puntos, lo que...? Eso también es una cosita del programa. Para deseleccionar todo, la forma más fácil es ir a este icono que tienen acá, que tiene acá que dice Clear Selection. Ahora sí. Clear Selection. Si no, tiene que ir acá a Select, creo que decía Deselect, ahí está, Deselect, que tienen acá, no está pintado porque no tenía nada seleccionado. ¿Y si quiero uno solo de los puntos? Si querés uno solo ¿de cuáles puntos? ¿De los abuelos? Por ejemplo, uno para deseleccionarlo. Para deseleccionarlo, creo que era ahí. Select, Deselect, acá. Entonces vos pones deseleccionar, genera esa ventanita y te lo desmarca, digamos, ese punto. Gracias. No. Bueno. Listo, entonces, tenemos ya definidas las restricciones. Fíjense, si yo toco el nodo S, en Assignments, me aparece ya todas las restricciones de desplazamiento y de rotación que corresponden al empotramiento. Bueno. Vamos a chequear. Acá tienen varias opciones para visualizar el modelo. En este icono que tienen acá, que dice Set Building View Options, el tilde que tienen acá en celeste, tienen todas las opciones para visualizar, que le aparezca el nombre de los materiales, de las secciones, qué sé yo, número de nodos, demás. Bueno, ahí pueden después cuando ustedes usen el programa ver qué hace cada opción. Vamos a usar este que dice, dentro de los efectos especiales, el que dice extrusión, para ver una especie de render, digamos, en volumen de esa estructura, ¿sí? Y ahí, bueno, podemos ver más o menos el modelo en 3D con las dimensiones, digamos, de cada elemento. Vamos a hacer lo mismo en esta ventana. Si vemos una cosita muy particular. Muestra. Estoy viendo la parte, el plano de abajo. Vamos al plano de la losa. Fíjense que, digamos, acá están definidos los elementos con su centroide, digamos, de la sección. O sea, no están definidos como están acá, ¿sí? Que está la cara de la columna coincide con la cara de la viga. Lo que podemos hacer para ajustar esas cosas es cambiarle lo que se llama el insertion point de cada elemento, ¿sí? de las columnas. Lo vamos a desplazar, ¿sí? Para que coincida con la posición que tienen en el plano. Entonces, para eso vamos a seleccionar estas dos columnas. Vamos a asignar en frame. Acuérdense que frame son todos... Sí. Disculpe, ahí cuando puse como para que se vea en 3D, me faltaba definir una viga. ¿Cómo hacía para volverla a definir, que no me acuerdo dónde era? Tenés que poner acá, el icono este que tenés acá a la izquierda, dibujar línea. Bien, y ahí busco. Y ahí buscar la sección y elegir los nodos. Perfecto, muchas gracias. No. Bueno, entonces, le estaba diciendo cómo desplazar estas columnas. Teníamos que ir acá, en Assign, en Frame, Insertion Point. Entonces, vamos a tomar de referencia el centroide, ¿sí? Y lo vamos a desplazar según los ejes globales, ¿sí? Que son X, Y, Z que tenemos acá. Y en este caso, las columnas, para que coincidan con la cara de la viga, ¿cuánto habría que desplazar? ¿Cuánto sería? Sería en el eje Y, tendríamos que desplazarlo hacia abajo. ¿Cuánto? 50. No, 20. No, fíjate que lo que está coincidiendo es el eje de la viga con el eje de la columna. ¿Sí? 0,10. Claro, 0,10. Habría que desplazarlo 10 centímetros hacia abajo. Vamos a poner menos 0,10. Menos 0,10. Acá le tienen que desactivar esto, ¿sí? Para que
recalcule, digamos, la rigidez en ese nudo en función de la nueva posición. ¿Sí? Ponemos OK. Vamos a hacer lo mismo en las de abajo. Pero, bueno, por supuesto hay que poner en vez de menos, más. Vamos acá en frame, punto de inserción. Y acá en vez de menos vamos a poner más. OK. Vamos a ver hasta ahora cómo tenemos, si es correcto lo que hemos hecho. Bueno, fíjense que ahí ya coincide la cara de las columnas con las vigas, ¿sí? Tanto en este pórtico como en el de arriba. Ahora lo que nos quedaría es correr esta columna de 30 por 30, esta hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Vamos a deseleccionamos todo, seleccionamos la columna y vamos a cambiar el punto de inserción. Acá lo que tenemos que poner es en el eje X. Acá tenemos que correr 5 centímetros. En este caso sería hacia el lado positivo de X, o sea, más 0,05. Entonces ponemos OK. Seleccionamos la otra columna. Vamos a cambiar el insertion point. Y en este caso sería menos 0,05. En teoría... ¿Ingeniero? Sí. ¿Solo se puede hacer con la columna del movimiento? O No, cualquier elemento. Cualquier elemento puede desplazar. Sí. También podrían haber tomado el eje de las columnas. Por ahí es más fácil que coincidan los ejes de vigas que de columnas, entonces por eso es que lo hemos modelado así, pero pueden desplazar las vigas también. Los puntos de inserción de las vigas. Ahí algo que me olvidaba, fíjense que por qué se pone 2 veces el valor, porque estamos corriendo 2 nodos, ¿sí? El nodo inicial y el nodo final. ¿Sí? Por eso es que ponemos, fíjense, volvamos acá, en insertion point, fíjense que dice el nodo I y el nodo J, ¿sí? Bueno, los 2 nodos de la columna son los que yo estoy desplazando. Eso nada más como aclaración. Bien. Disculpe, ingeniero, sí. De los 5 centímetros, ¿para qué columnas eran? ¿Para la del centro? Para las columnas de 30 por 30, sí. Esta habría que correr las 5 hacia la derecha y esta 5 hacia la izquierda. Perfecto, gracias. Bueno. Vamos a ver. Bueno, hasta ahora entonces tenemos ya hemos completado, digamos, el modelo en cuanto a definición de elementos, de secciones y materiales, ¿sí? O sea, estaríamos ya en condiciones de pasar a definir los estados y las combinaciones de carga. Vamos a definir las cargas. Para eso, siempre, digamos, antes de asignar cargas, debemos definir los estados de carga en los cuales van a ir, digamos, cada una de esas cargas, ¿sí? Entonces, vamos a define y vamos a definir primero esto que dice casos de carga estáticos. Por defecto, siempre le va a aparecer estos dos estados de carga, que son, digamos, cargas muertas, ¿sí? O cargas permanentes, y descargas vivas, ¿sí? Acá se le puede cambiar el nombre si quieren, no hay problema, pero fíjense un detalle que en el caso de las cargas permanentes tiene un factor 1, ¿sí? Que multiplica el peso propio, ¿sí? O sea, es lo que le decía, el programa automáticamente, si nosotros ponemos este valor 1, automáticamente va a tener en cuenta el peso de todos los elementos que hemos modelado, ¿sí? En función ¿Ingeniero? de la sí. Disculpe, ¿por qué era que corría 5 centímetros las columnas del medio? Para que coincida la cara de la columna con la viga. ¿Ves? Fíjate, vos tenés acá este sería el eje de la viga. Perdón. Bueno, por ahí. El eje de la viga y el eje de la columna. Digamos, cuando vos lo modelaste, digamos, te lo ubica en la intersección de los ejes. Entonces, por eso es que esta columna hay que correrla un poquito a la derecha. ¿Entiendes? Claro. Ajá, bien, bien. Está un poquito más grande. Bueno, gracias. No, nada. Bueno, sigamos entonces con las cargas. Bueno, esto lo podemos dejar como con ese nombre, le podemos llamar L si quieren para
para coincidir con la nomenclatura que veníamos usando. A este, si quieren, lo dejemos así, para que no nos confundamos. Vamos a agregar otro estado de carga, que sería las cargas permanentes adicionales, ¿sí? Que eso es lo que tienen de dato, ¿sí? Que sería una carga muerta, una carga permanente, y acá ya no hace falta tener en cuenta el peso propio de los elementos, ¿sí? Lo voy a poner agregar, y ahí se agrega este nuevo caso de carga o estado de carga, ¿sí? Después, por supuesto, cuando hagamos el práctico, vamos a ver que tenemos que generar, si resolvemos con el método estático, generaremos estado de carga de sigmo en una dirección, sigmo en otra dirección, sigmo vertical, bueno, vamos a ver. Pero bueno, para este ejemplo vamos a generar estos tres, digamos, estados de carga nada más, y ponemos OK. Ingeniero, acá no consideramos el factor de simultaneidad cuando ponemos la carga viva. Sí, eso se va a hacer en las combinaciones, y para el cálculo de las masas, ya lo vamos a ver cómo se hace. Ahí vos tenés hay varias formas de definir cuáles son las masas que tiene en cuenta el programa para calcular la masa concentrada, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Bien. Definimos primero las combinaciones, que sería acá en define, en combinaciones de carga. Vamos a agregar una. Bueno, acá podrían agregar todas las que ya manejan, por ejemplo, que sería el peso propio, DER, que sería de los elementos que tienen modelado, las cargas permanentes, ¿sí? Perdón, eso sería en estado de servicio, sería con el factor 1, ¿sí? Si usamos las combinaciones que vienen manejando en estado último para hormigón, sería por 1.4, ¿sí? Le estoy dando como ejemplo nada más, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la primera combinación de carga, ¿sí? Ponemos OK. Vamos a agregar otra, la segunda combinación, ¿cuál era? Ahí ya tenían en cuenta permanentes con ¿qué factor? ¿Se acuerdan? 1,2D más 1,6L. Bien, 1,2 de D más 1,6 de L. Entonces ahí pondrían 1,2. Esto, a ver, si ustedes podrían generar una combinación que se llame D, por ejemplo, y que me sume estos dos, ¿sí? Para manejarnos directamente con uno. O ir sumando cada estado, ¿sí? Es bastante libre la suma. Pero bueno, por ahí depende de cómo se sienta más cómodo, digamos, para asignar las cargas y para después combinarla. Sobre todo para no cargar dos veces la misma información. ¿Sí? Entonces, en este caso sería 1,2 de D, ¿sí? De carga permanente, y 1,6 de la sobrecarga. Bueno, esto a modo de ejemplo. Lo que les decía, por ejemplo, podemos hacer una combinación que se llame D, donde tengamos en cuenta las cargas permanentes, obviamente con el factor 1, ¿sí? Serían las cargas permanentes de peso propio y las cargas permanentes adicionales que vamos a definir. ¿Sí? Entonces, eso directamente sabemos que se llama D a todas las cargas permanentes. Bueno, esto, como les digo, es ejemplo, digamos, y lo pueden generar las combinaciones que ustedes deseen. Bueno, ponemos OK, entonces, y una vez que tenemos esos casos de carga, podemos asignar las cargas en el modelo. Entonces, vamos a asignarlas en las losas. Seleccionamos las dos losas, los dos paños de losa, y vamos a asignar, fíjense que dicen, en shell o área, perdón, acá abajo, en cargas en áreas o en shell. Uniforme, ¿sí? Porque van a ser cargas superficiales. Lo vamos a agregar en la carga, bueno, supongamos que vamos a agregar la sobrecarga, estaríamos en el caso de carga L, y vamos a poner, creo que tenían algo así como 2 kN por metro cuadrado, si no me equivoco, sí, 2 kN por metro cuadrado es la sobrecarga. Entonces vamos acá, cerramos, vamos a poner el valor 2 kN, ¿sí? Acá, bueno,
si tienen algún valor asignado antes en el elemento, se puede reemplazar o agregar al que ya tenían o borrar lo que ya tienen. Tienen varias opciones. Acá es importante definir la dirección de esa presión, ¿sí? Tienen para definir en función de los ejes locales, en función de los ejes globales, o directamente ponen acá gravity para que, digamos, definan la carga hacia abajo, que es digamos, el sentido de la acción gravitatoria. Entonces ponemos OK. Fíjense que acá les aparece ya un valor, avisando, digamos, que le ha asignado ese valor de carga. Si selecciono una losa y aprieto el botón derecho, en esta pestaña que tiene acá en Loads, ya les aparece, fíjense, el estado de carga y el valor. ¿Sí? Ahora vamos a definir las cargas adicionales. Para eso vamos de nuevo acá, en asignar cargas, uniforme. Ahora vamos a pasar a cargas permanentes adicionales. Y no me acuerdo el valor que tenían, era 1,5. 1,5 kilonewton metro cuadrado. Ponemos OK. Y bueno, ahí chequeamos si quieren de nuevo. Están los dos estados de carga con los respectivos valores. Bien. Ahora vamos a la pregunta que me hacían de el valor o del factor de simultaneidad. Vamos a definir, fíjense acá esta última opción que tienen dentro de la pestaña de Define, lo que dice fuente de masa, ¿sí? Acá tienen las tres opciones para que el programa calcule la masa de cada piso. Lo puede hacer del peso propio, que es el self que tienen acá, el peso propio, digamos, que tienen los elementos, y masas especificadas, digamos, o específicas, que se pueden especificar en forma puntual en algún nodo, ¿sí? Yo puedo decir, en este nodo voy a generar una masa, ¿sí? Y le pongo el valor de esa masa en ese nodo. También otra opción es hacerlo a partir de los estados de carga, o hacerlo en función de todo, ¿sí? En función del peso propio, de masa especificada que puedan haber y de las cargas, ¿sí? Generalmente podemos trabajar con esta o con esta, ¿sí? Vamos a poner esta última, ¿sí? Para que nos permita tener en cuenta el peso propio y digamos, automáticamente tiene en cuenta el peso propio y además los otros estados de carga. Si seleccionamos esta, ya no deberíamos poner este caso de carga, ¿sí? Porque ya me va a tomar el peso propio por su cuenta, ¿sí? Entonces directamente tendríamos que tomar las cargas permanentes adicionales con un factor de ¿cuánto? ¿Qué porcentaje de las cargas permanentes teníamos en cuenta? 1,2, ingeniero. No. El 100%. Claro, esto es para el cálculo del W sería, ¿sí? O sea, para el cálculo de la masa de cada piso. Va a ser el 100%, o sea que vale 1. O sea, agregamos y en la sobrecarga, ¿cuánto era el factor que habíamos adoptado? 0,25. 0,25. Agregamos esto. Y ya tenemos definido, acá, le repito, no puse este caso dead, ¿sí? Que sería el peso propio, porque ya le estoy avisando acá con esta opción que lo tenga en cuenta, de forma automática, ¿sí? Entonces ponemos OK. Y ahí ya estaría configurado el centro, el valor, digamos, de masa, o la fuente de masa para esta estructura. ¿Qué es lo que nos está faltando? Vamos de nuevo a la listita. Bueno, nos falta definir los diafragmas rígidos, ¿sí? O sea, hay que avisarle al programa que esa losa que tenemos acá se va a comportar como un diafragma rígido. Entonces eso lo vamos a hacer seleccionando todos los nodos que tenemos acá en este piso. Vamos a definir acá, tendríamos que definir un diafragma, ¿sí? Por defecto ya el programa trae definido uno, o sea que directamente podríamos asignarlo. Les muestro acá cómo se hace para definirlo. Ingeniero, ahí sí. Cuando selecciona todos los nodos que usted dice, también está seleccionando la losa. Sí, pero digamos la configuración de diafragma te la hace con los nodos. No hay problema que seleccione la losa.
Ah, bien, gracias. No. Entonces definimos diafragma. Acá lo que les decía, ya tienen definido este D1, que sería un diafragma 1. Pero bueno, acá fíjense que hay que definir si es rígido o semirrígido. Bueno, generalmente viene definido ya como rígido. Entonces vamos a usar ese que ya está definido. Vamos acá en Assign. Fíjate que son, digamos, lo que asignamos son condiciones para los nodos. Por eso te decía, no importa si seleccionas el losa. O sea, ahí le asignás las propiedades de diafragma, seleccionamos este D1 que veíamos recién y ponemos OK. Entonces ahí, fíjate que me aparece ya todo el plano como si fuera concentrado en un punto, ¿sí? O sea, como que todo se va a comportar como lo que queremos que es un diafragma rígido. Bueno, ahí entonces ya estaríamos, vamos a grabar el modelo, eso es algo muy importante que no hemos hecho desde que empezamos. Ahí sí que dejamos ese ingeniero y se corta la luz. Así que vamos a grabarlo. Vamos a crear una carpeta. Ejemplo. Bien. Entonces estamos en condiciones ya de pasar al punto final, digamos, que sería el análisis del modelo y ver los modos y demás. Vamos a ver. Para analizar el modelo, primero, bueno, podrían definir acá en esta pestaña de análisis las opciones de análisis. Fíjense que tienen la opción de hacer análisis plano o 3D. Por defecto ya viene configurado para hacer análisis en 3D. Acá tienen las opciones para configurar el análisis dinámico. Vamos a entrar en eso. Acá les pregunta qué cantidad de modos quieren como resultado. Acá está puesto por defecto 12. Obviamente para este caso no vamos a llegar a 12. ¿Por qué? ¿Cuántos modos tendrían para este caso? ¿Uno? Uno solo. No, acuérdense que estamos en 3 dimensiones, ¿no? Vamos a tener una masa concentrada que se puede desplazar en el eje X, en la dirección Y, y que a su vez puede rotar respecto del eje Z. Entonces vamos a tener 3 modos como máximo para este sistema. ¿Sí? Bueno, acá les pregunta cómo calcular los valores propios y demás. Bueno, eso ya lo repasamos después cuando veamos estructura de n grados. Bueno, lo dejemos así como está por defecto y vamos a analizar el modelo este. Acá tienen este icono que tiene dice Run Analysis. Bueno, ahí ha corrido sin problema. Lo que podían hacer también es controlar el modelo, o que el programa les controle el modelo. Eso estaba en opciones. En chequear modelo hay una opción que es para chequear el modelo. Vamos a buscar. Perdón. Acá, en las mismas opciones de análisis tienen para chequear el modelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Chequea, acá vamos a tildar todo, pero lo que hace es chequear que no haya nodos superpuestos o elementos que coincidan, digamos, dos elementos que coincidan con los mismos nodos. Bueno, ahí les pregunta una tolerancia, digamos, de chequeo. Acá bueno, se vuelve a cambiar a kilonewton por pulgada. Perdón, a kilopound por pulgada, así que lo volvemos a kilonewton metro. Vamos a chequear el modelo, como les decía. Bueno, ahí estamos una tolerancia de 2 milímetros, así que es bastante bien. Ponemos OK y ahí nos avisa que está bien el modelo, ¿sí? Que no hay nodos que están superpuestos, elementos que no estén bien conectados y demás. Ingeniero, no me deja chequear el modelo. Me aparece como en blanco, digamos, la selección. Eso es porque ya digamos, ha hecho correr el análisis. Para salir de eso tenés que tocar acá en el candadito para grabarlo, digamos, el modelo. Perfecto, gracias. Siempre, ahí cuando ustedes corren el modelo, digamos, y tienen los resultados, se bloquea, digamos, el
se bloquea el modelo, digamos, para no modificarlo, y ustedes tienen que tocar acá en este candado para desbloquear, y ahí recién pueden hacer alguna modificación. Bueno, vamos a analizarlo y vamos a ir a esta vista 3D que tenemos acá, y en estas opciones que tienen acá arriba a la derecha vamos a seleccionar este icono que dice mostrar las formas modales. Acá les pregunta de qué modo vamos a pedirle la deformada, ¿sí? La forma modal. Vamos a seleccionar el primer modo y fíjense que me aparece esta forma que coincide con la de desplazamiento en el eje X. Ingeniero, ¿en dónde es que ponemos eso? A ver, acá en las formas modales, arriba a la derecha. Perdón, acá está. Acá ya, me parece que hay un error acá en Model Pro. Ya, vamos a ver dónde está. Acá en este icono, fíjate que te aparece ahí una estructura ahí deformada, te muestra las formas modales. Vamos a seleccionar acá el modo 1 y te muestra esto que tenés acá. Sería la deformada, o sea, la oscilación. Perdón, voy a sacar el sonido. Muestra, digamos, cómo sería la oscilación para ese modo, ¿sí? Acá, si se fijan, debe haber algún error en algún parámetro que hemos puesto. Ahora vamos a revisar. El periodo, el primer modo que nos sale ahí en la dirección X, acá... No, está bien. Fíjense que el valor del periodo que habíamos calculado en el análisis a mano era 0,35 segundos, ¿sí? Acá estamos obteniendo 0,39 segundos, ¿sí? ¿Por qué piensan que hay esa diferencia? Aproximación del método de elementos finitos, ¿puede ser? No tanto por eso, sino por las hipótesis que han tenido en cuenta acá en el cálculo manual. Fíjate acá en este esquema. Para el cálculo de rigidez, para el cálculo de masa, digamos, no hay mucha posibilidad de error porque capaz que tenemos alguna pequeña diferencia porque hemos tomado las cargas acá hasta el eje de la viga, y en el cálculo manual, bueno, hemos tomado toda la superficie, bueno, va a haber una mínima diferencia, pero principalmente va a estar relacionada a la rigidez, ¿sí? Acá te está tomando la rigidez de los pórticos, ¿sí? O sea, la rigidez real, entre comillas, porque es la del modelo, que tienen las columnas y vigas, ¿sí? O sea, te está tomando la rigidez que tiene ese nudo con esa de columna y viga, ¿sí? Lo que podemos hacer, digamos, para comprobar justamente esto, vamos a modificar las propiedades de sección. Acá lo desbloqueamos. Vamos acá en Frame Sections y vamos a buscar las vigas. Vamos a modificar las propiedades y acá en Set Modifiers vamos a poner que el momento de inercia lo vamos a poner, no sé, por decirlo así, para que sea, como decía en el enunciado, infinitamente rígidas, ¿sí? Bueno, ahí podemos poner el número que queramos, pero vamos a ver qué pasa con esto. Ponemos OK y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a pedirle de nuevo que me muestre la forma modal del primer modo y fíjate que ahí ya ha cambiado el valor del periodo a 0,37. Es mínima la diferencia, pero digamos, es menor el periodo. ¿Qué significa? Que la estructura es más que... Más rígida. Exacto, más rígida, ¿sí? Es más rígida, digamos. Sí, y coincide con esta hipótesis, digamos, ¿sí? De empotramiento perfecto, digamos, que tendrían en este caso. ¿Ingeniero? Sí. Ahí en el caso, cuando nosotros lo hacemos manual, decimos tipo 3 hipótesis: el diafragma rígido, los nodos y lo de las columnas inextensibles. Claro. En el lo caso de las columnas... Sí, también lo podrían modificar a las columnas. A ver, esto... Ya me fijo cuál sería. Sí, ya sería hilar muy fino, pero... No sé si sería alguna de estas.
tu eje de Concorde. Sí, ahí, en ese caso, ya tendrías que definir un material, otro hormigón, digamos, con un módulo de elasticidad muy alto, ¿sí? Y definir esas columnas con ese hormigón. Pero, bueno, es ya demasiado, digamos, demasiado detalle para lo que queremos. En realidad, lo más recomendable es trabajar con los modelos, digamos, más que con el cálculo manual. Digamos, lo que estamos haciendo es verificar el grado de validez de cada uno de los cálculos que estamos haciendo, ¿sí? O sea, y más que nada, cómo influyen las hipótesis que tienen en cuenta en cada caso, ¿sí? Pero, digamos, a la hora de trabajar, seguramente van a trabajar con los modelos y no van a definir esa digamos, rigidez extensional, digamos, infinita. Así que no se preocupen, digamos. Se podría hacer, como te digo, definir un hormigón con un módulo de elasticidad muy alto y ver qué resultado tenés. Ingeniero, sí. Usted cambió los momentos de inercia en las otras direcciones, ¿verdad? Lo que te cambia, mira, acá vamos de nuevo. Cuando vos tocas acá en modificar la sección, digamos, lo que te cambia es el momento de inercia respecto de los ejes locales, 2 y 3. Si vos te fijas acá, ejes 2 y 3 son los ejes de la sección transversal, sería la viga, ¿sí? Digamos, es infinitamente rígida para flexión respecto del eje 2 y respecto del eje 3. Eso es lo que estamos definiendo. Pero bueno, ahí no estaría mal que uno no sea, que sea infinitamente rígido, porque nosotros calculamos la rigidez del nodo, del elemento en una dirección, ¿o no? A ver, volvamos acá. En realidad, la rigidez que hemos calculado, digamos, en cálculo a mano, ha sido de las columnas, no de las vigas. ¿Entendés? Estamos hablando, en las vigas estamos hablando de rigidez a la flexión. ¿Entendés? Entonces, por eso es que acá lo multiplicás, digamos, por un número grande a los momentos de inercia de la sección. Ya, perfecto. Disculpe, claro, yo pensaba que era de columna. Claro, no, en las columnas, eso es lo que decíamos, si vos querés aumentar la rigidez, en el caso de las columnas sería la rigidez al alargamiento y al acortamiento sería. En ese caso, lo que conviene hacer es definir un hormigón distinto que tenga un módulo de elasticidad muy alto. ¿Entendés? Perfecto. Gracias. Pero bueno, no vale la pena, digamos, hacerlo porque, digamos, da demasiado detalle para... no tiene sentido. Ingeniero. Bueno, sí. Igual ahora toda la estructura, cuando pusimos eso, lo de la rigidez de la viga muy grande con respecto a la de la columna, todo el sistema ya queda directamente, o sea, tiene solamente 2 modos, ya no tiene 3, ¿verdad? Porque se fue el giro, el giro, sigue teniendo 3. Sigue teniendo 3. Mira, ahí vamos a cambiar acá. Fíjate que incluso el segundo modo es el torsional, ¿sí? Que es el que tenés acá. Y recién viene el otro modo de traslación en la otra dirección. Por supuesto, esto depende de tanto las masas que están asociadas a cada modo y de la rigidez que tiene cada modo, ¿sí? No necesariamente va a ser el primero traslación, el segundo rotación, el tercero. O sea, eso depende de la estructura y de las masas y la rigidez que tenga. Si quisiéramos, digamos, eliminar de alguna forma el modo de torsión, lo que podemos hacer acá en opciones de análisis, perdón, hay que desbloquearlo. En las opciones de análisis, acá le podemos decir que no tenga en cuenta las rotaciones, ¿sí? Respecto al eje Z, que sería el caso de torsión. Entonces, si nosotros analizamos con esas condiciones, acá ya, fíjate que me aparecen 2 modos nada más, y van a ser solamente los modos de traslación. ¿Sí? Pero, como les digo, después a la hora de trabajar con el programa no hace falta, digamos, eliminar esos modos. ¿Sí? Vamos a trabajar con todos los modos que tengamos. Sí. Los 2 últimos casos, cuando cambió algo usted del programa, sí. Cuando puso cargar el modelo, como que el piso de arriba se ponía más abajo. ¿Eso es por algo?
Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que primero que te muestra la deformada para el primer estado de carga, que es el del peso propio. Fíjate, si vos pones ahí, hacemos correr de nuevo, fíjate, acá te dice la figura deformada para el caso de carga de DER, digamos, que es el peso propio. Obviamente está exagerado, no se va a deformar así, pero ¿entendés? Claro. Si vos cambiás ahí, creo que acá podés ir cambiando para los distintos estados de carga con esta flechita, pero digamos, serían similares todas las deformadas de esos elementos. Son dos casos de carga gravitatoria, ¿sí? Por eso es que tener la deformada vertical únicamente. Pero ahí es como que se deforma muy poco, se flexiona muy poco las columnas también. Claro, las columnas, digamos, tenés poca flexión porque hemos definido las vigas muy rígidas, ¿sí? Entonces como que baja todo en el mismo plano prácticamente. Digamos, al no deformarse las vigas no le transmiten momento, digamos, mucho momento, digamos, a las columnas. Claro, perfecto. Vamos, si querés definamos de nuevo las secciones como estaban, digamos, originalmente. Vamos a ver las vigas. Acá le voy. Bueno, siempre me olvido acá de desbloquear. Vamos de nuevo. Vamos a cambiar la sección de viga. Volvemos a poner como estaba, en 1. Ahí me tomaría, digamos, la rigidez de esa sección de 20 por 50. Fíjate que ahí ya tenés deformación en las columnas. ¿Ves? Vigas y en las columnas. Bueno, ¿cómo estamos de horario? Ingeniero. Sí. Un paso atrás, lo que sería el punto de inserción de las losas, ¿tendría algo que ver? En este caso creo que no, porque lo consideramos rígido, pero no hay que verificar eso tampoco, ¿no? No hace falta. Incluso, digamos, tendría 7 centímetros de diferencia en inserción de la placa, digamos. Así que no... Lo podría hacer, digamos, para que quede lindo, digamos. Para que quede lindo el modelo, sí. Pero el resultado no te va a influir casi nada. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Ingeniero? Sí. El acelerograma, el programa lo genera solo, ¿verdad? No, eso lo tenemos que cargar. No sé si tendrá alguno ya cargado por defecto, me parece que no, pero lo tendríamos que cargar. Eso es justamente lo que iba a hacer ahora. Vamos, no sé por qué se cambia permanentemente las unidades, eso tengan cuidado. Vamos a cargar el acelerograma que veníamos usando, que es el Caucete, y de paso les muestro cómo hacer para obtener la respuesta de esta estructura con el programa. Entonces vamos a abrir la planilla, que era esta. Si me deja bajarla. Bueno, fíjense que en la planilla que tenían ustedes, ahí tienen los valores de aceleración del suelo, digamos, para cada instante de tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a generar un archivo, vamos a ver esos valores, si quieren, bueno, después les puedo pasar el archivo, así no hacen este paso. Vamos a generar un archivo de texto con esos valores. Vamos a ponerlo acá en ejemplo 1. Acá. Ya tenemos Caucete. Ya tendríamos el archivo con los valores de aceleración en función del tiempo. Entonces vamos acá en el programa y, digamos, tenemos que definir una función tiempo-historia, ¿sí? O sea, como valores en función del tiempo sería. Valores de una función en función del tiempo. Entonces acá, de nuevo, antes de modificar hay que desbloquear. Definimos entonces una función tiempo. Fíjense que tienen, bueno, para definir distintos tipos de funciones, vamos a adoptar esta que dice función desde un archivo. Agregamos y acá le vamos a llamar, bueno, Caucete. Y acá hay que
Bueno, le llamamos caucete para que coincida con el archivo. Vamos a buscar el archivo que hemos generado recién. Acá hay que seleccionar que sea un archivo de texto y abrimos el archivo. Acá hay que definir primero si tienen un archivo con algunas líneas de encabezada y demás que quieran saltear, ahí le da la opción. Bueno, esto está bien en 0. Número de puntos por línea 1. Acá hay que activar esta que dice valores de tiempo y de aceleración o de la función. Y creo que ahí estaríamos. A ver. Sí. Número de puntos por línea 1. Entonces acá podemos graficar lo que tiene el archivo. Fíjense que es acorde la gráfica con lo que tienen acá en el archivo. Así que ponemos OK. Ahí ya estaría cargado ese acelerograma en el programa. ¿Sí? Bueno, ahí podrían cargar todos los acelerogramas que quieran. Y ahora vamos a definir un caso de carga, ¿sí? Para que tengan en cuenta ese acelerograma. Entonces vamos acá en History Cases y vamos a agregar uno nuevo que le vamos a llamar caucete, le pongamos X, ¿sí? Para que sea la acción de ese acelerograma en la dirección X. Vamos a hacer un análisis lineal. Hay que definir el amortiguamiento, que este era de 5%. Acá tienen esta tablita porque se pueden definir para cada modo distinto amortiguamiento, pero bueno, en general vamos a trabajar con un único valor de amortiguamiento para todos los modos. Le ponemos 5% de amortiguamiento y acá tenemos que definir para la salida que queremos obtener cuántos puntos, necesitamos, para definir esa respuesta. Si se fijan acá en la planilla, teníamos para este acelerograma, habría que contar desde el primer valor, vamos a pedirles 3.561 puntos, ¿sí? 3.561 puntos, con un paso de tiempo igual al del acelerograma, que era 0,02 segundos. Y bueno, acá lo dejamos como está. Esto que dice acción en la dirección 1 es justamente coincide con la dirección X. Vamos a usar el acelerograma de caucete que hemos definido recién. El factor de escala acá, en este caso, sería igual a 1 porque ya están, este acelerograma en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? No hace falta multiplicarlo por 9,81 ni hacer ninguna variación, ¿sí? Ya está en unidades de aceleración. Entonces ahí agregamos esta carga y ponemos OK. Bien. ¿Está claro esto? ¿Sí? No le veo las caras. Sí. Bien. Ingeniero, una cosa. Sí. Se sale un poco de esto, sino que nosotros elegimos el amortiguamiento, pero yo pensaba que el programa iba a calcular el amortiguamiento de la estructura que elegimos. ¿Eso es imposible? ¿Es muy difícil, como dicen en la teoría? ¿Cómo va a saber el programa? ¿Cómo lo va a calcular el amortiguamiento del programa? Y es que, claro, o sea, yo pensaba que, no sé, por las propias cosas del material es lo que brinda el amortiguamiento. Es que el amortiguamiento es una propiedad del material que vos tenés que dar al programa. ¿Y cómo se materializa eso? No hay forma que yo lo vea, digamos, en la estructura, ¿o sí? En el modelo sí lo vas a ver en la respuesta. La curva que tenga de respuesta. Ya vamos a ver ahora, vamos a hacer la prueba con el amortiguamiento y si le sacamos el amortiguamiento, ¿qué pasa? ¿Sí? Para que veas en la respuesta, va a tener la diferencia. Si vos haces un modelo, digamos, una maqueta, y bueno, lo soltás y vas midiendo las amplitudes, bueno, ahí sí te vas a dar cuenta cómo va decayendo la amplitud y, digamos, vas a poder medir ese amortiguamiento, ¿me entendés? Ajá, bien. Pero, digamos, en el modelo, la única forma que te des cuenta si tiene o no amortiguamiento es que
digamos, ver en la respuesta si se va amortiguando o no, nada más. Claro, bien. Bien. Pero es una propiedad material, digamos, que vos tenés que decirle cuánto. Es una propiedad solo del material, o sea, no puedo agregar elementos estructurales para que tengan más amortiguamiento mi estructura. Sí. Eso también. A ver, es una propiedad que vos le podés mejorar al sistema si vos le pones amortiguadores. O sea, podés definir elementos que sean diagonal, que tengan, sean amortiguadores, y bueno, te va a dar más amortiguamiento al sistema, ¿sí? Pero está bien, digamos, es una propiedad que tiene que ver con el material y con la tipología estructural que vos estás usando. ¿Sí? Julio, gracias. De nada. Bien, vamos, entonces, veamos qué respuesta tenemos con ese acelerograma y si coincide con lo que hemos calculado acá, en la planilla que tenían ustedes. Acá recuerdan que para la dirección X, para el sismo de Caucete, teníamos un desplazamiento máximo de 1,4 centímetros. Y vamos a ver cuánto resulta acá. Bueno, ahí resuelve para cada instante de tiempo. Y vamos a ver, para ver los resultados de eso, acá en Display, vamos a ver que dice mostrar, digamos, curvas de tiempo histórico. Vamos a seleccionar este Caucete en X, fíjense que ya le marca el tiempo de inicio y de final. A ver, acá otra cosa importante. Primero tenemos que definir un nodo en el cual nosotros queremos medir esa respuesta. Sí, eso me estaba faltando. Entonces acá, vamos a entrar acá en la definición esta de Display y vamos a definir una función. Lo que yo quiero saber es, en un nodo, cuáles van a ser los desplazamientos. ¿Sí? Este que tiene acá, point, ¿sí? Desplazamiento en punto o fuerza en punto. Entonces vamos a seleccionar, primero tendríamos que ver qué nodo vamos a usar, el ID de ese nodo. Vamos a fijarnos acá, perdón, tenemos que cerrar todo eso. Primero veamos algún nodo, por ejemplo sería sobre la losa. Vamos a ver qué número tiene. Es el nodo 5. ¿Sí? Entonces en ese nodo vamos a definir una función de respuesta para que me muestre cuáles son los desplazamientos. Vamos acá, desplazamiento en punto, en el primer piso, el nodo 5, y digamos, pueden pedirles que les muestre velocidad, desplazamientos, velocidades o aceleración. ¿Sí? O sea que podrían hacer la comparación de cualquiera de los resultados que tienen acá de la planilla, ¿sí? Con la solución, de la integral duométrica. Entonces acá vamos de nuevo a la ventana, vamos a seleccionar los desplazamientos, ¿sí? Que es lo que queríamos comparar, y le decimos que va a ser el desplazamiento en la componente X, ¿sí? El desplazamiento en X. Damos OK. OK, entonces ahí me aparece ya el punto 5, digamos, para agregarlo a esta ventana digamos, donde me va a mostrar las curvas de respuesta. Entonces ponemos Display. Y fíjense que tienen esta curva de respuesta. Acá, perdón, está, de nuevo he cambiado las unidades. Bastante molesto esto, pero bueno. Vamos de nuevo, Display. Vamos a mostrar las curvas. Sismo en X, ahí está. Bueno, ahí fíjense que tenemos un desplazamiento de 1,7 casi centímetros, ¿sí? Frente a 1,4 que era el valor que habíamos determinado según el cálculo con la planilla. ¿Sí? O sea que bastante cercano. Y bueno, acá lo que hemos hecho nosotros es volver a sacarle la rigidez infinita a las vigas. Quizás si le volvemos a poner rigidez infinita a las vigas, seguramente ese desplazamiento va a ser más chico. A ver cómo estamos de tiempo, si quieren lo probemos. Vamos a cambiar de nuevo la
la rigidez de las vigas y vamos a ver cuánto es el valor que tenemos de desplazamiento. Era bloqueado. Vamos a cambiar la rigidez de nuevo de vigas. Queda de flexión. Ahora recalculamos y vamos a ver qué resultado en desplazamiento tenemos. Mientras tanto, vamos a ver. Bueno, seguimos despiertos, es importante. Vamos de nuevo al programa. Bueno, ya corrí el programa, vamos a ver si la respuesta que teníamos acá, de nuevo, punto 5, perdón, acá vamos a cambiar de nuevo las unidades y vamos a ver la respuesta. Bien. Bueno, fíjense, ya prácticamente estamos igual. 1.4, el desplazamiento máximo, bueno, tanto positivo como negativo, ¿sí? Para este sistema con el sismo de Causetti actuando en la dirección X. Digamos, esta curva la podrían comparar con esta que tienen acá, ¿sí? Que es la respuesta en términos de desplazamiento, que es la que hemos calculado la clase pasada con la planilla del integral de Dubamel. ¿Vamos? Vale. Suelto la ventanita. Ahí está. Bastante similar. Por supuesto, el programa la resuelve haciendo una superposición modal ahí, y como utiliza otra forma numérica, pero, bueno, por supuesto, lo importante es que por lo menos los valores máximos coinciden, ¿sí? Son bastante similares a lo que hemos determinado en forma manual. Bueno, con esto cerraríamos lo que es la modelación de este ejemplo, ¿sí? Yo le voy a pasar un enunciado de otro ejemplo, de un ejercicio, mejor dicho, para que ustedes hagan todo el proceso, ¿sí? El cálculo manual, determinen la frecuencia y después lo modelen y saquen la frecuencia y vean las diferencias. Ahí va a ser un ejemplo un poquito más elaborado. Les muestro el enunciado, sería este. Bueno, también es de un piso, nada más que tienen, digamos, una losa con un paño de losa en voladizo, hay unas columnas de sección circular, columnas metálicas, ahí van a tener que definir otro material. Ahí las columnas metálicas no son biempotradas, sino que son empotradas articuladas. Ahí va a cambiar la ecuación que tienen que usar para el cálculo de las rigideces, ¿sí? No va a ser 12 por I sobre H cubo. Ahí van a tener que ver cuál es la expresión que corresponde. Pero, bueno, va a ser como para que practiquen. Ingeniero, ¿cómo se agregaría esa losa si no tengo ningún punto a la derecha, digamos? Tenés que ampliar la grilla, digamos. Tendrías que generar otra línea, digamos, acá de la grilla. Y en realidad sí lo va a tener a los puntos. No va a tener como una columna, una viga, pero sí va a tener los puntos en la grilla. Con la grilla, claro. Exacto. Bien. Ingeniero, una duda. Sí. Para hacer la verificación de los desplazamientos, cualquier punto que esté, cualquiera de los nodos que esté sobre la losa nos va a servir, en este caso, en este problema. Bien, ¿qué pensás vos? ¿Qué pensás vos? Y yo creo que en este ejemplo particular sí, porque o sea, todo lo que hemos planteado es que se muevan en esas dos direcciones. A lo sumo la rotación también, pero... Claro, lo que está definido, vos has definido aparte un diafragma rígido, ¿sí? Entonces claro. Cualquier nodo que vos selecciones de ese nivel debería tener el mismo desplazamiento. Claro, claro, sí. Bueno,
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda? ¿Qué le ha parecido el programa? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Y no tengo duda. Bueno. ¿Ingeniero? Sí. ¿Por las dudas la va a pasar a esta clase? Sí. Ahora termino de grabar. Si quieren, no sé, si no hay duda, lo cortamos acá, si no hacemos más largo el video. Ya lo voy a subir clase. ¿Hay alguna pregunta o no? Ingeniero, ¿tendrá usted unos ejercicios tipo parcial, así, para que empecemos a practicar? ¿O cómo para ir viendo cómo son, más o menos? Creo que no tengo yo los parciales. No tengo, no sé, eso tendría que preguntarle al ingeniero más o menos qué tema irían, pero tengo entendido que va a esta parte, digamos, parte dinámica. Perfecto. Seguramente estudiando los apuntes y con estos ejemplos, andamos. Yo creo que van a poder andar. ¿Van a hacer cosas para hacer más, ingeniero, o tienen que ser cosas más complejas para usar el Excel, enviar archivos por computadora? No tengo idea porque yo no preparo el parcial, así que eso tendría que preguntarle al ingeniero Ramallo. Bueno, estudien, no grabamos, sí, no hay problema. Estudiando van a probar, no hay problema. Bueno, cualquier consulta, bueno, me avisan, ya seguramente cuando empiecen a usar el programa van a surgir algunas dudas y demás, así que, bueno, cualquier cosa estamos a disposición con Pablo. Pablo lo maneja bastante mejor que yo el programa, así que, bueno, si no uno, el otro lo puede resolver. Así que, bueno, cortemos entonces el video. Bien. Ahora sí. Bueno, listo entonces. Pueden descansar. Bueno, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Mañana. Chao. Gracias, ingeniero. Hasta luego.